Bueno, buenos días a todos. Soy María Prieto Rozados, residente de segundo año de dermatología aquí en el Hospital Universitario Puerta del Mar. Hoy es 13 de enero, hace 10 grados y voy a hablar sobre la enfermedad de hígado graso no alcohólico y su relación con la psoriasis. Estos van a ser un poco los puntos que voy a decir a lo largo de la presentación y vamos a empezar. Bueno, la psoriasis es una enfermedad multifactorial, inflamatoria crónica e inmunomediada que afecta hasta un 3% de la población occidental. Tenemos que clínicamente va a tener múltiples formas de presentación, siendo la más frecuente y la que más se asocia a las comorbilidades metabólicas y a la enfermedad de hígado graso, la psoriasis en placa o psoriasis vulgar, que se va a presentar con estas placas eritematoidescamativas muy bien delimitadas, con la descamación nacarada, que se presentan sobre todo en las zonas de extensión. No obstante, desde hace ya bastante tiempo se describe la psoriasis no solo como una enfermedad que afecte a piel y anejos, sino como una enfermedad inflamatoria sistémica, que por lo tanto afecta a otros órganos y sistemas, asociándose a otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y, por lo que nos interesa con respecto a esta sesión, la enfermedad de hígado graso no alcohólica. ¿De qué es? Pues consiste en la acumulación excesiva de lípidos en el interior del citoplasma de los hepatocitos en ausencia de otras causas, sobre todo en ausencia de alcoholismo, pero también de medicación esteatogénica, enfermedades por depósito hepático o incluso de inanición mantenida. Y realmente, entonces, ¿con qué se relaciona la enfermedad de hígado graso si no es con todas estas patologías? Pues parece ser que está directamente relacionado con el síndrome metabólico, concretamente con la obesidad y la resistencia a la insulina. Y de hecho, muchos autores lo describen directamente como la manifestación hepática del síndrome metabólico. Realmente es un gradiente de alteraciones que va desde la simple acumulación de lípidos en el interior de los hepatocitos, que sería la esteatosis, a la inflamación de este tejido hepático en relación al depósito, que es lo que se conoce como esteatohepatitis, y es ya una patología más grave que evoluciona a fibrosis, cirrosis y otras complicaciones más graves. ¿Y por qué nos interesa todo esto? Bueno, pues nos interesa porque la enfermedad de hígado graso no alcohólica es ya la primera causa de enfermedad hepática en nuestro medio, con una prevalencia de hasta el 25% en la población general, pero es que en los pacientes con psoriasis esta prevalencia se duplica. Y no solo eso, sino que vemos que en aquellos pacientes con psoriasis que tienen una mayor carga de enfermedad, ya sea por pasis mayores o por asociación junto con la afectación cutánea de artritis psoriásica, van a tener todavía mayor prevalencia de enfermedad de hígado graso. Y los pacientes que tienen ambas dos patologías van a tener mayor riesgo de desarrollar esteatohepatitis y psoriasis en general con peor pronóstico. ¿Y qué relación existe entre estas dos patologías? Bueno, pues por un lado existe un nexo común que es el síndrome metabólico o las complicaciones cardiometabólicas que van a estar relacionadas con ambas dos, tanto con psoriasis como con hígado graso. Pero en la mayor parte de los estudios, cuando se eliminan estos factores relacionados con el síndrome metabólico, la relación entre psoriasis e hígado graso se sigue manteniendo, por lo que además de esta conexión con el síndrome metabólico, parece ser que el mecanismo de inflamación sistémica subyacente afecta a ambas patologías. La psoriasis, como hemos visto, es una enfermedad inflamatoria sistémica en la que se van a activar múltiples vías, sobre todo estas tres que vamos a ver un poquito más adelante, y se van a liberar una serie de citocinas inflamatorias, no solo en piel, sino también en sangre, pudiendo afectar estas a otros órganos. Vamos a verlo un poco más en profundidad. La psoriasis, como toda enfermedad inmunomediada o autoinmune, tenemos que va a comenzar con un paciente que tiene una predisposición genética sobre el cual afectan una serie de factores externos, produciendo de esta forma que las células dendríticas de la piel liberen citocinas inflamatorias, sobre todo TNF-alfa e interleucina 23, que activan y reclutan a los linfocitos T-helper de las vías 17, 1 y 22, lo que va a producir estas citocinas inflamatorias como la interleucina 17 o la 23 y el TNF-alfa, que van a favorecer no solo la proliferación de los queratinocitos, sino también la inflamación y van a reclutar nuevas células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos y más linfocitos T. Y por otro lado, también se van a secretar las interleucinas 1 y 6 que amplifican la inflamación, produciendo así un sistema un sistema positivo en el que se va a perpetuar este daño tisular e inflamación. Y todas estas citocinas que hemos visto se van a liberar a nivel sistémico, actuando sobre otros órganos y sistemas. Me voy a centrar en el efecto que tienen sobre el hígado, pero realmente estas citocinas también actúan a otros niveles, como por ejemplo en el endotelio vascular, y están relacionadas con las complicaciones cardiovasculares de la psoriasis.
El TNF-alfa está relacionada con la fibrosis hepática y con la resistencia a la insulina. La interleucina 1 y 6 también contribuyen a la resistencia a la insulina y van a activar vías de señalización proinflamatoria en el hígado. Y la interleucina 17 está relacionada directamente con la fibrosis hepática. Pero este efecto no es unidireccional, sino es que es bidireccional, puesto que los hepatocitos alterados por este depósito de lípidos también van a producir y secretar citocinas que afectan a la piel. Y existe un poco un tercero en discordia, que sería el tejido adiposo inflamado, que libera también citocinas, adipocitocinas, que favorecen la inflamación de ambos dos, generándose así un círculo de inflamación sistémica que afecta tanto a hígado como a piel. Bien, ¿cómo se realizaría el diagnóstico del hígado graso? Bueno, pues consiste en demostrar la existencia de esteatosis, que el gold estándar sería por biopsia, pero generalmente se hace con pruebas de imagen, excluyendo estas otras causas que hemos dicho al principio de enfermedad hepática. Pero ¿cuál es el papel del dermatólogo aquí? Bueno, pues como hemos visto que la prevalencia del hígado graso es tan elevada en los pacientes con psoriasis y al final el dermatólogo es muchas veces el médico que más contacto tiene con este tipo de pacientes, pues estaría un poco en su mano intentar detectar de forma precoz tanto el hígado graso como el resto de comorbilidades metabólicas. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, pues lo primero sería identificar cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo, que son aquellos pacientes que tienen psoriasis vulgar moderada grave y que tienen algún otro factor de riesgo cardiovascular, diabetes, obesidad, dislipemia, etc. En el seguimiento de estos pacientes, generalmente se realizan controles analíticos, en los que se pueden ver alteraciones bioquímicas. Generalmente elevaciones moderadas leves de transaminasas, 2-3 veces por encima de los valores normales, con un cociente ALT-AST por encima de 1. No obstante, hasta el 30% de los pacientes no elevan parámetros bioquímicos. También podemos utilizar los índices bioquímicos como el FIB4 o el ARPI, que lo que miden es, junto con estos niveles de transaminasas, otros valores como la edad y el número de plaquetas, y nos van a dar un índice que nos permite saber si este paciente tiene mayor riesgo o no de fibrosis. Por lo que si tenemos pacientes con FIBs elevados, pues podríamos derivar al digestivo para hacer seguimiento. Y en general, si viéramos a pacientes que tienen alteraciones bioquímicas mantenidas como elevación de las transaminasas o simplemente una alta sospecha diagnóstica, pues deberíamos derivarlos a los compañeros de digestivo para poder hacer un seguimiento. Y de hecho ahora se puede derivar directamente a través de teleconsulta. ¿Qué implicaciones pronósticas tiene esto para nuestros pacientes? Bueno, pues aquellos pacientes que además de psoriasis tienen hígado graso van a tener en general mayor morbimortalidad, sobre todo en relación a las complicaciones cardiovasculares. Y también van a tener un mayor riesgo de progresión a esteatohepatitis y generalmente peor progresión de su psoriasis. Y además, estos pacientes van a requerir adaptación de su tratamiento, ya que muchos de los tratamientos utilizados en la psoriasis de forma clásica van a ser tratamientos hepatotóxicos. Entonces, dentro de los fármacos clásicos, uno de los más utilizados es el metotrexato, que realmente tiene ya de por sí una hepatotoxicidad intrínseca y favorece la fibrosis hepática, por lo que si el paciente tiene hígado graso, pues el uso de este fármaco pues, puede empeorar esta hepatotoxicidad intrínseca. Con la citretina pasa algo parecido. Puede producir transaminitis y favorece también la fibrosis hepática, pero es que además produce elevación de lípidos en sangre, lo cual favorece todo a la evolución del hígado graso, por lo que en general pues no se recomienda su uso. Otros fármacos clásicos que tenemos serían la ciclosporina A, que también tiene cierto efecto hepatotóxico, por lo que no se suele utilizar en este tipo de pacientes. Y luego tendríamos el apremilast, que dentro de los fármacos clásicos sería el de elección en este tipo de pacientes, ya que no es hepatotóxico y además es seguro en pacientes con comorbilidades cardiovasculares, por lo que aunque no existen estudios específicos, pues se podría utilizar en este tipo de pacientes. Dentro de los fármacos biológicos, el primer escalón que tenemos prácticamente en todos los pacientes y también en los que tengan hígado graso son los anti-TNF. Parece una molécula que es clave en ambas patologías porque en este caso mejora la disfunción endotelial y la resistencia a la insulina, pero sí que tiene un cierto efecto hepatotóxico, por lo que hay que tener cuidado y hacer controles enzimáticos a estos pacientes. Dentro del resto de tratamientos biológicos, el ustekinumab tiene bastante buen perfil de seguridad, pero en casos de fibrosis avanzada no se recomienda. Y luego los antiinterleucina 17, se ha visto que, aparte de que es una molécula que es clave en ambas patologías, parece tener una mínima hepatotoxicidad, por lo que aunque no existen estudios específicos, pues es seguro de utilizar en este tipo de pacientes y suelen ser los más utilizados.
Y luego tendríamos los antiinterleucina 23, que tampoco son intrínsecamente hepatotóxicos y aunque no haya estudios específicos, pues parecen ser seguros en este tipo de pacientes. Esto sería el protocolo de biológicos que tenemos nosotros en este hospital, en el cual, en caso de hígado graso, la primera opción serían los anti-TNF, seguido de los antiinterleucina 17, concretamente del secukinumab. ¿Qué ideas de investigación podemos sacar sobre este tema? Bueno, lo primero sería un poco determinar cuáles son las características de los pacientes en nuestra población que desarrollan hígado graso en la evolución de la psoriasis, pues determinando cuáles son las características demográficas, clínicas y bioquímicas, que es algo que realmente ya se ha estudiado, pero bueno, nunca viene mal determinar las características de tu población. Otra cosa que me parece bastante interesante es el perfil de seguridad del apremilast en pacientes con hígado graso, ya que es un fármaco muy seguro y que se utiliza en pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares, por lo que el estudio específico en hígado graso pues, puede ser interesante. Y luego ya como estudios más complejos, estudiar la seguridad de los nuevos fármacos antiinterleucina 17 y 23 específicamente en este tipo de pacientes sería de gran utilidad, incluso si pudiera tener un efecto protector a nivel hepático. Y ya por último, como conclusiones, los pacientes con psoriasis deben ser evaluados regularmente para detectar hígado graso y otras comorbilidades metabólicas, permitiendo así una intervención temprana. El dermatólogo muchas veces es el primer eslabón en el diagnóstico de estas comorbilidades metabólicas, por lo que debe hacer una búsqueda activa y es esencial tener en cuenta el hígado graso a la hora de elegir el tratamiento de estos pacientes. Esta es la bibliografía que he utilizado para la sesión y muchas gracias.